un cámara car antiguo y defectuoso corriendo delante de los caballos, para mí tiene mucha más realidad que la perfección de un Steadicam y de una grúa y todo eso. Me parece, aquí ven las me huellas siento del más camión. cerca, me parece que estoy al lado de ese caballo. Porque hay un elemento de sobriedad. Claro. Y de economía absoluta, que es lo que estamos echando de menos, por lo menos yo echo de menos en el cine. Sobre todo en el cine hay actual. la lógica absoluta presidiendo todas estas elecciones, porque hace los movimientos de cámara en los momentos en los que de alguna forma la acción requiere ese movimiento de cámara. En el resto no la mueve como hacía en el periodo mudo a los actores dentro del encuadre. Y esa combinación del mover la cámara y mover los actores es lo que crea una especie de profundidad de campo dentro de toda la película, que también estamos en el año 30 y es una película que generalmente está compuesta en profundidad de campo, lo cual es también lo que hacía a su vez Ford. Entonces hay un entroncamiento constante, incluso con gente, por ejemplo, como Hitchcock. La definición más clara del suspense es el asesinato de Lincoln. Todo el mundo sabe que van a matarle y sabe quién lo va a matar. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Monta toda la cuestión sobre la espera. Entonces tenemos una aplicación perfecta de lo que es el cine de suspense. Sabes que van a matarlo y estás viendo los pasos que dan, y con esos movimientos, esas pausas, esa detención de la imagen, que él se pone la toquilla justamente antes del momento en que le pegan un tiro. Eso realmente es como una película que está en el centro de todo el cine americano, está como en el punto de conexión entre el cine mudo y el cine sonoro posterior. Pero la verdad es que no hay muchas cosas del cine americano posterior que no estén en esta película. Es una cosa que es asombroso, y de repente tienes la sensación de que ignorando esta película estás ignorando una etapa fundamental. El corazón. Es como la repetición en el sonoro de los fundamentos que has puesto en el mudo. Y de repente teníamos ahí como una especie de eslabón perdido, el no conocer esta película, mientras que se supone eso, que Griffith ya pues era un señor caduco, etcétera. Evidentemente no le entusiasmaba particularmente el sonido, pero digamos que añade a su forma de lenguaje ese sonido, que tampoco le molesta. Pero para alguien que no le entusiasma el sonido, y monta la secuencia de Sheridan escuchando los cañones, y cuando llega un tipo y dice, venga usted aquí, y se pone en el suelo y dice, sí, deben ser cañones junto a no sé dónde. Esa es una secuencia de sonido asombrosa, o sea, eso es el sonido. Evidentemente. Claro. No, y además, cómo trata La cabalgada de Sheridan en el plano general, el plano más general de todos, eso es un prodigio. ¿Cómo está ese hombre en ese momento a hacer las escenas de batalla que hace? Creo que, como siempre pasa con él, esa escena de batalla lo ha inventado él y no hay nadie capaz. Solo se acercó Buster Keaton al general. En el maquinista de la general, ahí donde Keaton parece acercarse a Griffith. Lo demás yo no he visto batallas como esas. Para volver del sonido, que realmente es cierto lo que tú dices, o sea, para ser la primera realmente de una intuición o de un prodigio de sabiduría, a lo puramente visual y apoyándonos en el momento de la muerte de Lincoln, incluso el sistema metafórico tan hermoso de ponerse el presidente la manta como una premonición clarísima del frío de la muerte. Es una cosa absolutamente admirable. Bueno, y además es un presagio que él tiene permanentemente, porque acaba de decir, cuando tiene 4 años más de presidente, y está no sé si llegaré, si los durará. O sea, que decir que es una persona que, a independencia de que la asesinen, duda que vaya a vivir. O sea, que él tiene esa especie de premonición de la muerte, la tiene, digamos, instalada. Y yo creo además que ese gesto, porque todo está utilizado con tal lógica que sirve para múltiples cosas, es un elemento más en el último instante para ese tratamiento absolutamente familiar y no geográfico de la figura de Lincoln, que digamos que lo deja para cuando ya ha muerto y está convertido en estatua. Es decir, lo trata como estatua, al revés que ocurría en las películas stalinistas, que se convertían en estatua a los personajes vivos. Aquí espera que esté muerto y convertido en un mito para los Estados Unidos, con el Lincoln Memorial y toda su estatua, para ponerle rayos luminosos casi divinos. Pero justamente todo el resto del tratamiento no puede ser más cotidiano. Por un lado, la elección, que es genial, de Walter Huston, que hace una interpretación totalmente no solemne y cotidiana del personaje, rústica, que es una descripción, responde a la descripción perfecta de lo que dijo su padre de él, que parecía tallado con hacha, digamos, una persona con esos rasgos, con esa figura un desgarbada, poco desgarbada y un poco rara que tenía efectivamente Lincoln,
que está además tratado en estas escenas en medio de la Casa Blanca, paseándose en calcetines, en la Casa Blanca vacía, a altas horas de la noche, ese salón inmenso filmado, y las zapatillas que encima se está quitando constantemente, esa toquilla que se pone al final, todos esos elementos, la declaración misma que le comenta a ella, la catástrofe que es, dice, tengo 3 tiendas y las 3 están en bancarrota, en fin, bueno, y encima he perdido todavía más dinero y me he contraído más deudas con la actividad política, digamos que es un poco una catástrofe, y que va todo unido a ese tratamiento que hay cuando conferencia con su secretario, con el secretario de la guerra, con las entrevistas que tiene con los generales, y en las que te está diciendo, no planificando la estrategia, tiene el objetivo muy claro de que hay que ganar la guerra, hay que ganarla militarmente, pero al mismo tiempo que está planificando cómo ganarla militarmente, está planificando ya la paz y cómo lograr la reconciliación, cómo no crear todavía más enemistad entre los estados. Y eso yo creo que es una de las cosas que presiden toda la construcción de la película y que todo responde realmente a eso. El trato, los elementos de humor, etcétera, que también son elementos nuevamente fordianos, ¿no? Bueno, del humor y de sonido. Hay una secuencia que a mí me parece que es maestra, cuando están todos aquellos tipos sentados trayendo con las noticias. El telégrafo. Esa es una secuencia asombrosa, pero asombrosa, esa sí que es insólita. Y todo el mundo es como esperando la noticia continuamente y haciéndose esos 3 dobleces y dándole una más. Y darle información, eso no se entiende sin el sonido. No, y hay esa América pionera, tan lejana del poderío todavía, en la cual todo es posible. Es decir, el presidente se acercaba, recibe un telegrama, el general, y luego eso que a mí me llama mucho la atención, ese plano grande en la Casa Blanca, ese decorado inmenso para una sola escena y breve de él paseando y eso. Pero resulta que transmite muy bien algo que en las biografías está muy explícito, que parece que cuando tuvo que tomar esa decisión pasó varias noches en vela, porque no conseguía conciliar el sueño. Y esto él lo ha resumido en una escena breve y categórica. Pasea, descalzo y tal. Pero eso es histórico y ha resumido en no llega a 2 minutos algo que en la vida real fueron noches y noches. Todavía en Lincoln, la imagen que uno conserva de Lincoln, precisamente, o sea, por el calvinismo y el puritanismo que constituyen la esencia del arranque de los Estados Unidos, era como un tipo demasiado severo, la propia cara de él tallada a hachazos y más bien feo. Y sin embargo, los biógrafos, entre otros, o los historiadores como Vincent Bennett, que aparece como guionista y que tiene un librito que conservo desde los años aquellos del Austral, que se hacían en Argentina, que se llama Breve Historia de los Estados Unidos, y pareciera que en 4 o 5 páginas y en 2 capítulos estuviera sacado, aparte de los diálogos, pero luego todos los detalles que en la película vamos viendo de ese texto de Vincent Bennett. Y Vincent Bennett realmente arguye que tenía un gran sentido del humor, que era un gran relatador de historias, siempre está contando anécdotas, siempre está diciendo, a propósito esto ocurrió que había en un pueblo a un tipo de la barca, etcétera, etcétera. Y que también tenía una especie de cariño especial por los niños. El niño es lo que menos me gusta a mí de la película, porque los niños en el cine son peligrosísimos, a no ser que se utilicen maravillosamente bien, ya sabemos todo lo que decía Hitchcock, no hagáis nunca películas ni con niños, ni con perros, ni con Charles Lawton. De manera que hay que tener un cuidado exquisito con los niños, pues los niños inequívocamente, incluso aunque Lincoln fuera amante de los niños y de su hijo, tienden a ser un poquito cargantes, como ocurre aquí en las 2 intervenciones del niño. Pero fuera de eso, claro, hablando de secuencia, pues es interminable. La definición de los 2 personajes de Grant y de Lee son asombrosas. La secuencia en que Grant y Lincoln están hablando, es de las cosas que más boquiabierta te pueden dejar. El momento fantástico, que voy a adelantar el plano que más me gusta, pero lo sustituiré por otro, es cuando en uno de los relatos de historias o de apólogos que hace Lincoln, dice, había una vez un borracho, y habréis visto, hemos visto esta noche. Mira la botella. Hay una mirada rapidísima
de gran, a la botella, que es maravilloso. La definición de gran le da al personaje una dimensión, una calidez absolutamente maravillosa. Ahora bien, su corazón, como en la célebre película de Stanley Donen, pertenece claramente al sur. Y pertenece claramente al sur en muchos detalles. Por ejemplo, en el tratamiento de Lee. Por ejemplo, cuando desfila la Confederación, o uno se lo pone, o realmente Griffith los hizo de desfilar con mayor marcialidad y con mayor elegancia. Ese momento tan fordiano en que uno de los confederados arranca a la chica para besarla en tanto sigue la caminata, de las cosas más escalofriantes del mundo. Es curioso que tú dices ese momento tan fordiano.